el otro resorte me iba a centrar la línea media y me iba a abrir el espacio aquí en el lado opuesto para con el espacio de acá hacer lo que Julio te dice, ahora le trae. ¿Entiendes? Pero no, es eso. Entonces a veces se te pasa, ¿no? Entonces ustedes piensen lo que no hay. Yo se lo presento para que no les pase a uno. Recién reaccionó el tarado. Recién reaccionas cuando, o sea, esto lo pudiste haber previsto. Ya, bueno, ok, ya. Lentamente dijiste, ok, ahora hay que poner el resorte. ¿Por qué no va a correr a ver, por qué este lado está bien y el lado? Entonces, ok, corrige usted su línea media y que ya empieza el problema. ¿Y el espacio distal de 2,2 es por el resorte? ¿O claro, porque se está jalando todo en el...? Por ambas cosas, porque ambas cosas trabajan sinérgicamente. Para ese resorte estaba activado. Estaba activado. Claro, entonces, pero ya, una vez que recentra, ok, ahora sabes qué, vamos a cerrar con esto. O sea, corregir la embarrada. Manchando. De repente, si se colocaba el resorte que usted mencionaba, no se perdía línea media, pero igual se aumentaba el sí, pero ya hubiera ganado más tiempo. O sea, no hubiera perdido el tiempo de hacer todo esto en un paso secundario si hubiera cuidado de poner un error. Entonces, o se pudo manejar de pronto más, se pudo gerenciar más inteligentemente. Con una sola lanza nada más. A veces, lo que dice Marcos es cierto. Es lo que se llama cierres asimétricos. Porque uno lo tiene cerrado y el otro lado necesita cerrar. Entonces, la mecánica no es así, sino es una sola. Entonces, eso y eso no es más frecuente, ¿no? Y tienes que ser más cuidadoso porque tienes que hacer tus arcos asimétricos, ¿no? Pero bueno. Y acá viene el lado bueno de todo. Entonces empiezas a terminar de chambear, que ya medianamente fuerte tu línea media, recuperaste lo que hiciste. Menos mal, ahí te vuelve el alma al cuerpo y felizmente. Y finalmente, ahorita me lo que entonces la chica termina así. El perfil sigue bonito, la chica sigue balanceada, no hay problema. Y el segundo y el tercero. Y viene maestro, ahí viene. Sobre correcto. Ya, también está bastante bien. Bien. Los arcos, sacar y sacar la bandera. Segundas ahí, acá, estoy esperando la tercera. Y esta es la panoramía del motor. Supuestamente el plan era, oye, tú baja aquí para que me resuelvas el caso. Ese es el plan. Y lo sacamos en buen estadio, supuestamente para que la velocidad de ejecución sea superior, más rápido, llega. Pero con terceras no pasa. Exacto. La veo a la chica, oye, tienes que sacarte estas. Ya, mejor sacarte la tercera. Ya. Su fotografía final. Los valores normalmente no cambiaban, no se esperaba que cambiaran tampoco. 7 años después, la chica, último año de odontología. Para variar. Yo llevo 12. Por perfil, una manera simpática. La chica está más vieja, eso sí, pero sí, ese deterioro es inevitable. Su línea media, la mejor. está aquí, Asentado. la chica asentó más, acá, bonito. Con un detalle adicional. Es lo que cometíamos la locura cuando concesiones de modelos. Que no se movieron porque yo siento que tuvo una condición removible, yo lo hubiera pensado 3 veces. Pero 7 años después, Está bien. ya está creciendo. Está creciendo. Sí, está creciendo ya. Aquí ya tenía la segunda, pues. Entonces, su arco no es malo, me parece que se conservaron. Ahí ahora se los 7 años después, Protrusiva, lateralidad, que es lo que les gusta a ustedes en algún momento, pero ahí está. Sí se quedó ahí. Ya salió. Se quedó. Oye, ¿no te sacaste las terceras? Ah, no, no me las saqué. No, pues no. O sea, esto no se movió. Como te digo, si las terceras son declaradas inocentes o son declaradas culpables, dependiendo de lo que leas, ¿no? Pero, En el octavo año se mueve. ¿cómo? En el octavo año. Ahí se mueve. Eso no, mira, la raíz. Ya no baja. Sí va. Dos después. Se sacó la tercera. Por sí, es que esa fue la clave, pues tenía que Tiene que sacar. sacarse la Ya ves si salió. ¿Orlini? Uy, O sea, no puedes
Voy a poner la tercera palabra. Pero es que no se sacaba las terceras. Voy a dar un comentario que me enteré por la cuestión de docencia, ¿no? En cirugía, hay muchas tendencias y muchas técnicas que fueron hechas por evidencia científica y otras por fines comerciales. El doctor Vicenteno, famoso cirujano maxilofacial en Argentina, hizo mucha plata con diplomados en cirugía de terceras molares. Y él era uno de los preconizadores, decía, saca terceras molares porque eso te va a piñar los arcos, decía esto. Entonces, él pintaba el problema, pero con fines de que los odontólogos aprendan en su clínica y en sus cursos. Y al final todo eso es solamente fue Vicenteno y fue un millonario y sigue siendo hoy día Pero top 10 ese de los... concepto de las terceras no solo se maneja en Argentina. Pero hay gente que detrás de todo eso Reyes y ahí la gente trabaja, Ese es centeno doble. Se dan cuenta cómo el supuesto plan, también no sé, desarrolladito, ha tenido su peso como un talaguanda, pues. Por tu unidad, y la tercera, y la tercera. Bueno, al final la chica tiene esta parte facial, o sea, de cara no se echó a perder, no anduvo mal. Era un problema. Cambió. Un ratito, la imagen de la panorámica. ¿Cuántos años duró? 9. Todo estaba fríamente calculado. Yo estaba que me decía con la vaina, no voy a la tercera nunca. Yo ya, lo que pasa es que había puesto todos los huevos en la misma canasta. Tú sacaste una segunda, esperando que baje la tercera, pues. Entonces te podían decir, oye, ¿y qué pasó? Es que no fue la procesión del Señor del Tiene que sacar adelante con nosotros terceras. El patrón les haya dicho la vaca santa, el patrón de todos los lecheros. Esa es la vaca santa. Yo no estuve por el lado del mundo. El Distal Jet que mencionaba es un aparato comercial que tiene algunas ventajas que el autor supone que el autor propone. Una de las principales, por ejemplo, uno de los detalles que se puede conversar con ustedes es que el Distal Jet no es presentado en una revista odontológica, o sea, para odontólogos, sino es presentado en una revista en la quinta esencia para técnicas dentales. Ahí está la primera publicación del Distal Jet, no se llama Distal Jet, se llama Lingual Distalizer System. ¿Por qué? Porque era por el flanco lingual que tú tenías la distalización. ¿Qué es? ¿Un botón de nada? Un botón de nada, un émbolo, un dispositivo corredizo, acá una llavecita para que tú puedes comprimir el resorte del inhibidor para poder aplicarle la fuerza a la mano, ¿correcto? Tiene esto, que es un freno, poquito, y ahí pasa, a veces me pasa eso, tú colocas un resorte y estás jurando que el tope omega te va a servir y el manito de resorte se sube en la omega. A todos pasa, más cosas, porque felizmente se lo A veces ya. aquí viene con que tratamos de combatir esa cosa. A veces, ¿qué te conviene? Hacerle buena cintura a la omega para que se trague ahí. Bueno, pues. Entonces, el aparatito es este. ¿Qué ventajas decía que tenía el autor? Que como esta fuerza se aplicaba más cerca al centro de resistencia y de un desplazamiento más fuerte. Y que el mismo aparato después te servía como aparato de anclaje para el cambio de los seguidos, para poder seguir chambeando. Estas son las características del resorte que podían venir en 280 gramos o 280 gramos según trabajaras por segundas o sin segundos. Más fuerza cuando había segunda, menos fuerza cuando no había segunda. 240 gramos, si recuerdan un poquito, muy similar al gramaje del tiempo. Edición mixta para edición primaria. ¿Correcto? Los niveles de compresión que hacías tú te daban un nivel de fuerza al cual tú deberías llegar idealmente aquí. ¿De acuerdo? Una vez que terminaste, hacías esto corto y esto fijo y se vuelve el botón de lanza. Y empiezo a grabar con el mismo aparato. Esa era otra de las ventajas que te proponía el autor. Garante. Esta, la fuerza es aplicada a través del centro de resistencia molar generando un movimiento acuadro puente, pudiendo desplazar primera y segunda molar. Puede ser uni o bilateral, si tú quieras.
150 gramos en niños, 250 para adultos. ¿Qué movimiento? De 3 a 5, o sea, la mitad 4 milímetros en medio, al cabo de 4 meses de uso. ¿Cuánto es la tasa? Igual, 1 milímetro por mes aproximadamente. ¿De acuerdo? Esto está en las publicaciones de Carano, en el Journal Europeo y en el Mejor. Otro sistema, espectacular, ya hubiera en el sector anterior, inclusive en la propaganda y en los folletos que te repartía el autor. Este vino, yo vino a Perú, y vino a hacer cursos acá, para que vean que metido cómo está la estabilización en Perú. Y en la misma foto de tu caso tú veas que los incisivos y él te recomendaba ese coche. Entonces ponemos un estoral para ayudarnos a mantener acá. Entonces me gusta, y entonces, si me está diciendo que es sin colaboración, ¿cómo funciona? De aquí a aquí jalaba para comprimir esto. ¿Correcto? Botones modificados. En el fondo estamos viendo aplicación de muelles bien portátil, bien por el elemento activo, resorte NITI, lo activas con levadura 010. ¿Cuánto le liberas? 75 gramitos. ¿Correcto? Corrección para una clase 2 entre 4 y 6 meses. El elemento de anclaje, botón de NAS, puede ser empleado unilateral o bilateralmente. En los casos presentados por el autor es posible apreciar un componente importantísimo en la información de ¿correcto? En esta evaluación que le hacen en el 2000, en el bajó al Jim de Jones, ¿qué observa? Una distracción e inclinación distal de los primeros molares y inclinación mesial de los segundos premolares, porque ahí fijaba la realidad de los segundos y de los incisivos. El sentido vertical detectó una extrusión significativa de los molares. ¿Qué te dice? Se necesita reacción estoral para mantenerlo visualizado y para corregir la torsión radicular. Con lo cual, el sistemita de no cooperación entonces ya, ¿para qué me metí tanta vaina? ¿De acuerdo? Entonces, al considerarlo, porque lo que ves es eso. Mira por dónde se va a molar, miren cómo se inclina la molar. ¿Qué falta? Que esta raíz entre su sitio. Este es otro sistema propuesto por Pablo, en el artículo en el JCO. ¿Qué tienes? EMA 0,18 por 25. ¿Cómo lo trabaja? Comprimiéndolo entre primera premolar y primera molar, utilizando un anclaje adicional para los premolares. Este yo nunca lo he probado, pero tiene algún razonamiento lógico cuando haces los tips. O sea, no lo metes así, haces el tip, ¿para qué? Para tratar de evitar esa inclinación o esa sobreinclinación de la mano. Entonces, de probarla, este autor lo presenta en esta literatura, tendríamos que mirar si no funciona. ¿Acuerdo? Guarda los niveles de lógica. ¿Dónde está la fuerza? En esta compresión de masa. Locatelli les presenta alambre de NIT con toques, súper elásticos. ¿Qué haces? Como lo que decía Ernesto. Vamos a poner el alambre así, con un toque acá de tal manera que a la hora que quiera el alambre volver a su posición, le lleve la molar para atrás. ¿Correcto? ¿Qué tendrás que hacer? Reforzar este anclaje con un botón de lanzamiento. Pero mira lo que te pone como llave. Emplea como auxiliar de anclaje elásticos de clase 2. Con lo cual otra vez, el tema de no cooperación, lo cagarse. Si estás haciendo un tema de instalación de vida o no tienes que depender del paciente. Y si no, el asunto deja de generarse como tal. Este es el modelo. Si me hizo un tratamiento, son muy felices. A estos chicos le han hecho 2 años porque van a subir en el hospital. No voy a decir cuál, no me esté, le han hecho 2 años todos. No, le digo. Sí, pero casi llega. Sanidad, no quería que sanidad. Estuvo en el braque, ensamblar, ya. Sacamos, no, instala. Entonces sacamos segundas, igual que las pasadas, y empezamos a esta. Yo tuve bastantes problemas. No me avanzaba, de pronto era de el paciente. Pero todo, pues sí está avanzando, sí, pero no lo suficiente. Y aquí, por ejemplo, es una demostración de haber sacado antes de tiempo. Ahí no. Y ya te van a hacer atrás.
sobrecorrige porque si no, con lo que vas perdiendo se te desarma, no encaja. O sea, vas a tener que seguir chambeando. Parece que va caminando bien con los alumnos, al final este lado quedó no en una clase 1 sino en una clase 2. No puedo hacer más, en los tratamientos. Yo pienso que la falla ahí estuvo en no llevar más a esta organización. Yo tuve que sobrecorregir más, no aflojar con el paciente en el sentido de que doctor, ya, ¿sabes? No afloja, tú tienes que morir una vez, ¿de acuerdo? Para que vean que eso también puede ocurrir, ¿de acuerdo? Esto es lo que estamos utilizando, probando ahora. Correcto, es un aparatito bien simpático, que primero yo lo miré con muchos, o sea, esta es la que va a funcionar, muy escépticamente. Y, como hemos estudiado, vamos a probar con los más suaves, con los problemas menos complicados. Carrier dice que esto funciona como la articulación coxofemoral del ser humano, entonces es el plan de marketing, ¿no? O sea, y es verdad que esto se desplaza así, o sea, es una bola, es una esfera que te permite este brazo desplazar acá. ¿Cómo va? Esto se adhiere al molar en vestibular y esto se adhiere al canino vestibular. Y este ganchito te permite utilizar el elemento que genera la fuerza, que es un elástico de clase 2. ¿Qué utilizas en anclaje? El arco inferior bajo tres posibilidades. Una que es la que nunca usamos, que es colocarle una férula de acrílico. Otra que es que el arco inferior tenga un arco lingual. Y otra que el arco inferior con aparatología completa, que es lo que normalmente hacemos. ¿Hasta dónde debes tratar según el autor? Hasta que corriges la relación de clase 2 y dejas los superiores e inferiores relacionados en lo que él denomina plataforma de clase 1, que en español es clase 1. ¿De acuerdo? Me parece que lo más didáctico que es mirarlo con un caso clínico. Estas son las partes. Una de las cosas que yo sí les puedo... viene en tres medidas, 23, 25 y 27. Te dan una reglita para medir tu modelo y para poder pedir. Lo vende Doctor Organizer por ser clínico. 60 dólares cada uno, no te venden uno solo, te venden los dos, 120 euros. $60 cada uno, pero no te venden 120 poquitos de promedio. Del mismo número. Sí, del mismo número. Entonces, es un O sea, poquito... ni cómo pedir uno para... Claro, no. Ahora lo que haces, yo lo he vuelto a usar. Claro, o sea, autoclave y lo he vuelto a usar. No pasa nada. Total, pero todos volvemos a los clavos, no voy a usar. Pero dime, en el momento del despegue no hay... No sé. Como si pegaras un brazo. Caído, Esto es de ¿qué material? Titanio, acero. Es acero. Ahora, ¿qué pasa? Cuando te dicen que el prototipo es menor? Nosotros le ponemos arriba en la leyenda. Este brazo, cuando lo quieran adaptar, doblar un poquito con cuidado, porque se te quiebra. Entonces, ten cuidado, por si acaso, si te quiebra son 60 kilos. Estos son los, o sea, esta es la forma como dice que se trabaja el bracito de carrera. Aquí es como lo ves, correcto, entonces ese ya de hecho tienes agarrado a molar, y en medio tienes las dos premolares. Entonces vas a mover ya no como todo el sistema haciendo por uno, sino ventajas. El tiempo de la luz se corta mucho. Menos riesgo de pérdida de anclaje. Tiene ventajas a considerar. Desventajas tenemos que ir encontrando, que no todo lo que es solo muy. ¿Cuáles son los objetivos que te dice el autor que tiene su dispositivo? Primero, tener un desplazamiento dentario hacia el estadio. Eliminar los vectores de fuerza que se utilizan en el método, que aparecen en el método de modo que el desplazamiento sea por puntero. Y en todos sus casos se propone la fotografía panorámica donde puedes ver si se inclinó o no se inclinó ese sector. Autor, tú dices, estás ahí, tiras una liga, vale, se te tiene que inclinar, tener un diseño simple, un aparato de uso universal que sea desechable. Les sugiero un detalle. Si perdiste anclaje, esta broma te puede ayudar a recuperar tu anclaje más rapidito. O sea, recuperar la posición de la molar o del sector posterior para cuando tuviste una dificultad en el trabajo. Y
Indicaciones. Las conclusiones de clase 2 de división lineal sin extracciones. Clase 2 sin extracciones. Efectivos en clase 2 unilateral o asimétrico. Casos con aparatos fijos que has perdido anclaje y quieres recuperarte el espacio. Clase 1 por mesialización, generalmente te derrota muy fácil en moral. Clase 1 con hemoclasia de premaxila, y puede ser el claro. Dólico. Correcto, dólico. Pero no está tan balanceados sus tercios que puede ser los labios y te presenta esta orden. 1, 2, 2, 2, 2. Línea media ligeramente desviada. No me dio la apertura. Este compadre debe ser en largo, le saqué como 6, 6, no, estoy grande. 4 supernumerales. 3 los puede sacar en una tanda y el otro está acá arriba. ¿Sabes qué? Que crezca. Ese va a bajar. Y en una segunda intervención, a los 2 años, ya, cuando ya estaba más cristiano, más abajo, ahora sí bueno, recién lo sacamos y pudieron funcionar estos. Se rompió el diente solito, eso no es culpa mía. Y pero ya me lo traen así. Hijo de médicos, entonces, y este es el carril de día que se instala. Correcto. Abajo, como les comentaba, el sistema de anclaje, en este caso que yo opté, es aparatos como este, correcto, ahí está. 14 niti para comenzar. ¿Estás con qué arco? 14 niti para comenzar, o sea, súper flexible. La literatura o el autor lo presenta así, entonces yo vamos a seguir tal cual dice. El artículo de 100, nada, ni siquiera 80 gramos de fuerza, es lo que generaba este elástico, me parece que de un cuarto, de 180 gramos, ¿correcto? Entonces ahí ya le reconstruimos el tiempo. Vean 2 detalles, o hasta 3 detalles. Van a haber espacios entre los incisivos cuando el aparato está funcionando, y hay que ver que en el lado izquierdo del paciente no vayamos a perder las relaciones de clase 1. Acá pueden pasar 2 cosas, que es lo que yo también escépticamente pensaba. No estás corrigiendo la 2 porque esto va para atrás, estás corrigiendo la 2 porque la mandíbula se viene para adelante por el relato. Eso es la verdad. Entonces, si la mandíbula se viene para adelante, yo debería perder las relaciones de clase 1 del otro lado que estaba bien, ¿no es cierto? Porque se movió la mandíbula. Entonces yo estaba voltando eso cada vez que tenía paciente. Mira 2, mira dónde está el canino, mira cómo empieza ya bajando un poquito. Y miren cómo las premolares empiezan a moverse. 1, 1, 1, un poquito más. Mira el más rápido, mira vámonos para el otro lado. 1, 1. O sea, se mantienen las repeticiones. ¿De acuerdo? Cuando yo ya entro en clase 1, en el lado que estoy instalando, armo aparatos arriba, te dice. ¿De acuerdo? Regresemos. Sin sobrecorrección. Un poquito. ¿Con cuánto de elástico está? Elástico de un cuarto de 180 gramos. Eso es lo que recomienda el autor. 6 onzas. ¿De acuerdo? Miren, pero mira lo 2 que era esto. Mira lo 1 que se vuelve esto. Y no solo el canino, sino premolar y singular. Y por el otro lado, no se movió un poquito, porque a mí no se movió No se movió nada, pues. No, el canino se movió un poquito. Sí, a ver, sigue siendo un pero, ¿saben qué? Sí, ese es el otro detalle que ya te veo. Claro. Que a ver, ya otro. Porque ahí está más clavado. Mira el entrecruzamiento acá. Claro. Mira cómo el entrecruzamiento va perdiendo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Claro, Es un efecto adicional. Bueno, te lo digo. Yo creo que puede ser más que nada un tema de nivelación. Porque van a ver. Ya, cuando ya está en 1, arman la ferretería completa. Correcto, completa su número. 1, pero perdón. Mira, 1, 1, hasta un poquito más, porque la pedida sobre corrección, un poquito más. Y del otro lado sigue bien agarrado. Ok, este se movió. ¿Por qué? Por esto. Claro. Claro.
Cuando vuelvas a Creo hacer que se ha abierto, el camino se ha abierto, no se ha movido, se ha levantado y no es que la mandíbula sea la que se modificó. No, el canino es el que, Canino se la claro, de acuerdo con todos, todo el sector anterior. Y mira mira todo lo que yo puedo hacer abajo, ya estoy en rectangular. Ahora, si hay que hacer una rectangular como mega amarrado, o sea, más tradicional que somos por Tan luego consigues la relación clase 1, tumbas todo. ya inmediatamente instalas Ese día, ya está, de radio. brackets, rum, que fue lo que se hizo aquí, el camino. ¿Notas? Aquí puedes ver lo que estamos conversando. Hay unas curvas en los arcos, y abajo estás con un rectangular. Nivelando, ¿De acuerdo? Nivelar, se terminó y el resto echando. Correcto. Aquí en algún momento van a quedar ya segundos. O sea, sanidad de nivelar. ¿De acuerdo? Bien. ¿De acuerdo? La prueba. Esta es una radiografía así como el supernumeral que les comentaba. Y esto es mando la placa cuando ya decía, ok, voy a sacar la carrera. La próxima cita la saco. Antes de venir con esta cita, te sacas una panorama para ver las inclinaciones. Miren las inclinaciones. O sea, no es que veas la mano así, para nada. Porque te has llevado segunda y tercera. El detalle de la tercera, el detalle de la tercera. De pronto había que sacarla. Pues, ¿Qué edad tenía este? Juan Luis tiene 12 años. 13 años. Por ahí. 13 tirando para más, con la presencia de los terceros, 13 o más. No, por la inducción en los segundos. 12-13 porque este es la mamá médico, los papás que son unos míos, son cariño de mi hija. Mi hija ahora tiene 14 y este es menor. ¿En qué tiempo instaló el carril la 5 a 6 meses fue lo que tardó. Exactamente, 5 a 6 meses fue lo que tardó. ¿Ya? Ahora ya acá estamos agarrando de segunda, también voy a hacer eso acá, y aquí de pronto voy a agarrar segunda en algún momento. Les digo en algún momento ¿por qué? Porque yo no agarro segundas en principio. Yo la agarro cuando me conviene. ¿Correcto? Si la tengo bien inmediata, bien nada, aguanta. Y ya cuando estoy llegando al final, ya chápala. Y como lo que solemos utilizar acá son convertibles, y ahora como usamos peor convertibles, acá hay tubo simple convertible adhesivo. Ese es el que chapa. Ese es el que utilizo yo. Simple convertible de acero, y atrás meto un simple convertible. Abajo otra cosa. Y arriba, doble convertible en la primera, simple segunda. Tercera, si ha sido. ¿Qué? Y baja el calibre del alambre. Pero no mucho, porque sabes que la viste bien, o sea, la veo bien, entonces a veces metes un acero 18 o 20 y calza. Si la ves mal al principio, todavía lo tienes que sacar un poquito de punto, a veces las encuentras así, o llamada, me tienes que empezar desde el principio, a veces rota, entonces eso de pronto le van a girar que no, sabes que lo mejor es chapar al principio. Yo respeto esa posición, pero no tengo por qué decir lo que no. En el principio está ¿Qué quiere chapar siempre? Entonces ahí está, ¿correcto? Entonces ahí tienes algo y ves que no hubo un componente para nada marcado de inclinación. ¿Correcto? Sigues trabajando en el bien cómo va mejorando el alineamiento de inclinación. A veces lo que comentaba es las cuñitas que para cositas muy finas se me cae muy bonito. Ahora, un efecto indeseado, bueno, se supone que estaba con algo 0.14 en la parte inferior. A pesar de eso, ha controlado, digamos. Lo estás viendo, estoy viendo. Correcto. Yo seguía ahí, tal cual decía, hay un sílabo, también te lo voy a mandar. ¿No tenía antes barra lingual? No. Porque en sílabo dice barra lingual. Como alternativa, no, él dice no necesariamente barra lingual junto con aparatología fija. Él lo que te dice es, puedes poner algo lingual solo para hacer la alternativa. O aparatología completa. No es que las dos a la vez. Pero normalmente lo presenta con el arco lingual o con el amnésico o la placa de acrílico, ¿no? Y un tubo pegado abajo para... Pero no había visto... No había visto con esos brackets porque él quiere en su presentación que hace inclusive, ¿no?
Ahí tiene un sílabus. Ese es el que tienes ahí, sílabus, descargador de carrera, no, él tiene una aplicación para el iPad. No terminó el sílabus. Yo les paso el sílabus ahora de esta broma. Ahí tiene todas las características. Finalmente Tiene los simpáticos que tiene ahí como 3 o 4 casos clínicos. Bilaterales, bien severos. Claro, y le ha funcionado un poco la radiografía panorámica. Hay, si quieren, para mayores detalles, hay un artículo del JCO, es New Sterilizer System, donde presenta por lo menos 4 casos clínicos y es antiguo. Podrían chequearlo también si les interesa revisar esto. Yo se lo comento porque lo estamos haciendo ahora. Entonces, miren, sigue chambeando. Vas mejorando la liberación. Vas consiguiendo retomar otro verde. Y por ahí anda este chico. ¿Cómo que voy a morir acá? Posiblemente, miren, ¿qué hago? Voy a subirle un poquito los cables laterales que ya de por sí son más chiquitos. Voy a subirlos. Voy a pasar esto a un braille. Y ese rato voy a utilizar elásticos de Gustavo para asentar, para mejorar, para asentar un poquito mejor mi canino acá, mi otro canino acá, y muero el payaso. Doctor, ahí continúa con los... ¿Elásticos? No, está con los... las cuñas. Las cuñas Sí, de rotación. sí. Ahí sí un correcto. Termino, o sea, a ver, la cuña no va a hacer esto. La cuña se hace una cochinadita así. Una vez que tengo esa cochinadita, ya puedo amarrarlo a la dos aletas. Porque lo que ha hecho la cuña es separar el alambre de una aleta y ahí no se requiere. Es que demora cuando es, o sea, cuando lo que pretendes es mucho. Si es mucho el giro, esa mosca, pues, te pega tu braque, ponlo bien, porque esto es un defecto de pegado de braque. Claro, lo que pasa es que veo ya como 3 citas sucesivas, ¿no? Que tiene... ¿Sabes por qué ves 3 ciclos de 6? Por esto. Mira esta flexión. Mira esta flexión. Yo voy a esperar que esto se ponga tan derecho como esto. Y si se dan cuenta, miren cómo el arco superior lo cambia. Sí. Más derecho. Más derecho. ¿Notan? Entonces yo, cuando esto se ponga completamente derecho, voy a hacer lo que te digo. De pronto este revisor lo pongo un poquito más arriba. Acá arriba pongo un braille rectangular 19 por 25 y 10 metros elásticos. Entonces el mismo rectangular braille me va a bajar un poco el lateral y los elásticos me van a hacer asentar. Así como voy a terminar. O así es como tengo pensado con la regla. ¿De acuerdo? Y lo de las cuñas es, a ver si de pronto no me se dejan entender, la idea de que yo la supa con puños no es un movimiento pero que te dedican a hacer, ahí lo mismo, que te dedican a hacer ¿Tienes eso? También tu aplicación. O un doble. Porque acá es positivo. Acá, grande. Sí, también. Porque tengo yo el 3D. Yo ya no tengo teoría. Es 3D, mira. Sí. Bueno, no tengo. ¿Ves? Mira, por ejemplo, acá. ¿Ves? Mira la articular y acá. Es lo mismo. Mira acá y acá. Entonces eso está puesto ahí para que están así. Me mataste. No. Quiero esto. Quiero que esto siga la curva aquí. Que esta salga y esta dentro. Porque entonces ahí pongo la curva. Y a la siguiente cita es eso. ¿Cómo corrigió? Es una cosita de nada, pero para con esa cosita, como moví el brazo, puedo hacer doble. Pero mejor está la cuñita, entonces la cuñita es como muy chiquito, y es el mismo arco, o sea, yo no cambié, no bajé de arco. Entonces, con el ligador de ligadura pones esto, presionas, requintas, listo, te haces eso nada más. Una vez que ya está, puedo prescindir la cuña y ahora amarro las 4 aletas. Solamente para eso, no es que si tienes un giro mayor, toca repegar, bajar. Pues ahí habla este pata. Ahora, lo que les conversaba, que reduce bastante el tiempo de tratamiento. Correcto, entonces, un recurso más que existe. Entonces, una vez que llega, y ya empiezas a manejar esto, ya empiezas a manejar más. Y esta es la cosa. Eso fue bueno. Ligera 2, ligera 2, ligera 2,
Me queda 2, me queda 2, me queda 2. Canino que se va a meter en 2 de todas maneras, canino que está en 2. Igual, abajo aparato fijo, arriba, lateral. Ahora bilateral. Mira cómo va entrando en 2, mira cómo va bajando. ¿Notas dónde está? Sigue la punta y la compra y mira cómo la punta está. ¿Dónde está? ¿Sigues usándolo? Mira dónde están las premolares. Una vez que van entrando a uno más claro, las otras van entrando a uno más claro. Ya, llego aquí y un detallito. Miren, traten de chequearme esto. Miren el alineamiento acá. Miren el alineamiento, miren cómo se va suavizando el alineamiento. Mira que ya hay extendido. ¿Quién está probando eso? Que sí está moviendo el sector. Porque si no, no tendría por qué haber espacio ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este flaco? Una cita más, su panorámica y ya damos una ferretería. A ver qué pasa. Lo mismo que vimos en nosotros. Mírenlo, ¿vale? ¿Vale? Lo mismo que pasó en la anterior. O sea, como vas repitiendo los efectos, te vas familiarizando más con que va a pasar esto, va a pasar esto. Mientras se repita lo de siempre, todo por ejemplo, porque ya sabes qué cosa ocurre. El asunto es cuando, ¿y esto dónde salió? Porque ese es el asunto de ¿de acuerdo? Y ahí el camino está en el proceso de edición, pero aún así... Sí, lo baja bien, lo baja bien. Ah, baja bien, sí. Lo baja bien, mira dónde está. Entonces, podemos empezar a testar o a chequear este tipo de cosas. Podemos empezar a chequear. ¿Por qué lo voy a bajar? Porque acuérdate que en la molar, si el aparato se mueve así, se mueve para adentro, para afuera, para arriba y para abajo. Entonces, no, bien, estoy viendo que no lo ha bajado excesivamente porque justo ahí se aplica la... no es que yo le voy a decir, ¿sabes qué? Con esto resuelve tu vida. No, es un recurso más de cristalización que cargamos. Cuestión de qué? Cuestión de ir testando, ir viendo cómo nos camina. Si es mordida profunda, mucho más favorable porque se va a levantar un poquito la noción, ¿no? Pero viste que eso, en el caso anterior, conforme va siguiendo la secuencia de arcos, pero te van sentando. Pero al margen de los casos también tenemos como costumbre que revisar qué dice la literatura sobre esto. Ahora también estaba viendo cuando mostró el del distal jet, yo he hecho una variación para poder mejorar el anclaje aparte del botón de Nance, colocando microtornillos en la boca de palatina y hacer un anclaje indirecto, ¿no? Lo mismo hacen para el péndulo, lo anclas con microtornillos a la boca de palatina. Y la proyección hacia adelante es mucho más controlada. Vas a verlo en un reporte, en el último de los reportes que hacemos. Lo que pasa es que no les puedo presentar eso porque no tengo casos de visualización con microtornillos como utilizador como auxiliar de anclaje. Y porque aunque parezca mentira, no es que yo haga esto a cada rato. Como han visto, procuro seleccionarme en el que tengo seguridad de que mira, acá me camino. Ya con ese bilateral, yo estaba, o sea que acá estoy arreglándome más en la cuenta. Pero, ¿qué pasó? No les he puesto cruzar, pero en el caso de ese bilateral, yo veía que la clase 2 tenía un componente de rotación de la primera molar simpático. Entonces, este aparato, por la misma aplicación de fuerzas, como efecto indeseado, va a rotar la cosa. Además de distalizar. Entonces, como dice, con la rotación, ya estoy matando la relación molar de clase 2. Y si además algo me instala ya, pues el negocio está bien, vamos a buscarlo, vamos a jugar ahí. Entonces, yo tomo una decisión así, no la tomo yo, ¿sabes qué? Mi carrera dice que instalamos y instalamos. No. ¿Juega aquí a hacer eso? Sí. Entonces, no puede dejar. Sagitalmente también podríamos pensar de que si hay un movimiento distal del superior en la parte inferior de la mandíbula, en la cefalométrica habrá un tipo de desplazamiento anterior. Sí, para... Lo que pasa es que yo estaba jugando a esa posibilidad de un caso anterior, pero lo que utilicé más que el efecto radiográfico fue un parámetro clínico. Si la mandíbula se ve más hacia adelante, lo que yo tenía en el lado izquierdo en clase 1, se tenía que hacer 3. ¿Correcto? Y no se desenganchó nada. Entonces, como no se desenganchó
enganchó. Pero el engranaje podría de repente ayudar a una especie de movimiento. Contención, sí, pero además se les ha pasado a ustedes un detalle que debieron haber visto. El arco estaba así, el inferior. Por favor, lo volvemos a mirar. No, mira la inclinación del arco. El arco está así, en inferior. Cuando se nivele, ¿qué va a pasar con el arco? Esto. Sí. Entonces se hace esto, estos van a fijar. Ese movimiento se está llevando por el lado. Entonces, el alineamiento y nivelación está favoreciendo la corrección de peso de la masa. A nivel de guía canino. Claro. O sea, a nivel de Relación canino. a nivel de engranaje genitario, ¿qué es guía canino? ¿No es cierto? Entonces, conforme vayas alineando y nivelando, eso también tiene que mejorar. Pero los trajes no tienen caso, pues. No es gratis, tú te has dado cuenta de eso. Entonces tú vas alineando y nivelando, ¿qué va a pasar? Las premolares van a subir, ¿correcto? Y esa curva se va a ganar. Pues ahí es que tú vas tratando de ganarte también ese efecto. Todo va tratando. Una revisión sistemática sobre sistemas de dentalización molar que no tienen colaboración de los pacientes. Correcto, eso está en el ANGLE del 2008. Hablamos de aparatos con anclaje convencional, no estamos hablando de aparatos con microtornillos o con anclaje esquelético, que vamos a ver un trabajo en tu proyecto. ¿Qué quieres evaluar? Cuantitativamente los efectos de estos aparatos. Correcto, en individuos que tienen malabsorción de osteoporosis. La búsqueda sistemática se hizo desde el 92 hasta el 2006 en esas bases electrónicas. Vamos a ver qué dice la literatura sobre eso. Criterios de inclusión, todos esos estudios en humanos, aparatos de digitalización sin colaboración de los pacientes, tratamientos sin uso de ortodoncia fija, que te digan qué aparato fue, que lo describan, que el tamaño de la muestra sea por lo menos 10 pacientes, aparatos usados en pacientes con tratamiento, máximo 12 meses de duración de tratamiento, que te den controles cefalométricos pre, durante y post digitalización, que te midan cómo se comporta la molar, o sea, cuánto va para atrás, cuánto se inclina, pero que también te midan cómo responden los señores de adelante, o sea, los incisivos, para ver qué pérdida de anclaje tenemos, que es importante, datos estadísticos adecuadamente manejados y inclusive ellos te piden, ¿sabes qué? Demuéstrame qué porcentaje o qué tanto de error tiene tu medición. Entonces, ¿cuántos estudios se identifican? Casi 400. Empiezan a excluir por estas razones, potencialmente relevantes o potencialmente a analizar te quedan 6-4. De estos 64 los sigues depurando y al final te quedas con 13. ¿Siempre bilateral? ¿Siempre bilateral? ¿Los casos? ¿Los dos? No, eso no está mencionado. Eso no está mencionado. Los estudios incluidos que empiecen a chequear los 13, un detalle adicional. Hace diferencias o procura hacer diferencias cuando aplicas la fuerza por palatina, tipo péndulo, o cuando aplicas la fuerza por vestibular, tipo carrera, o tipo resorte de mí, porque podría tener alguna influencia, y eso es algo que todavía no hemos analizado, que tendría que chequear. ¿Qué tipo de anclaje utilizas? 2 premolares, 4 premolares. Tiempo de duración, estas son las variables de 11 meses, 4 meses, 3 meses, 3 meses, variables. ¿Cuántos pacientes? Error del método, la edad a la que arrancas y si había o no había segundas molares. Esto ya te da una idea de qué datos vamos a poder conseguir de este juego. Las métricas que utilizan son de movimientos horizontales y ellos utilizan 3 planos de referencia. Los planos de referencia que utilizan en estudios de investigación no necesariamente tienen que ser los mismos planos infermétricos. El investigador es libre de diseñar su esquema de mensuración o lo que se llama el esquema de
método empírico que hay para medir esto. ¿Correcto? Estas son las que, por ejemplo, algunos proponen la vertical tiroidea. ¿Qué cosa estás viendo? ¿Qué tanto te vas a inclinar? ¿Qué tantos milímetros pierdes acá? La angulación la puedes tener contra base del cráneo aquí, prolongando los ejes de los dientes. A mí cada vez que me presentan eso siempre me parece un problema, porque yo no alcanzo a ver, yo no alcanzo a individualizar las molares, sus raíces, sus coronas, y no hace falta. Porque hay tal suma de imágenes que yo estoy, vamos a adivinar un poquito de por ahí la rama. Esta es otra forma de evaluar con una perpendicular a lo que es el FPS plano que está funcionando. Aquí pueden ver esto. Y aquí también puedes medir por milímetros cuánto te desplazaste. Un sistema de medición o alternativo. Un plano vertical que puede ser perpendicular a 7 grados que creas contra base del cráneo. Otra forma de medir igual. ¿Qué estás midiendo? ¿Qué tanto te mueves? ¿Qué tanta angulación haces? Tema, digamos, conocido. Movimientos de inclinación o tema que te da libertad. Movimientos de inclinación, vas a medir contra estas tres posibles estructuras. ¿Qué ves? Contra silla nación acá, contra el plano palatino, y cada estudio pues patrón bien, otro más. El mismo que presenta estudio sobre resorte, ese posiblemente es el estudio que está incluido. Pero así vamos a encontrar formas en las que los movimientos deciden medir inclinación y movimientos antero-posteriores. Pero lo nuestro, verticalmente lo mismo. ¿Para qué verticalmente? Para ver si te destruyes o no te destruyes. Entonces lo normal es clase 2, evidentemente es esto, y lo que tú quieres corregir es llevar esto para abajo. Y acá está el hueso que empieza a hacer tu diferenciación. Cuando tienes aparatos que trabajan aplicando la fuerza por palatino, cuando tienes aparatos que trabajan aplicando la fuerza por bucal, cuando tienes el aparato o el único estudio donde tú tienes aplicación de fuerza por amplia. ¿De acuerdo? Estos son los resultados, si ustedes quieren resumir. Tipping, inclinación de la molar, pérdida o movimiento abicial del incisivo, acá movimiento distal del molar, inclinación mesial del incisivo. Mirando esto nomás, ustedes van a poder decir, por ejemplo, ¿qué hay de cierto movimiento distal? En todos los trabajos hay movimiento distal. En unos más que en otros. Mientras más para acá lo veas, más en milímetros es tu movimiento distal. Miren el escaso componente de inclinación que tuvieron en la molar. Escaso porque está muy cerquita a cero en casi todos los trabajos. Miren el movimiento mesial. Todos tienen. O sea, ¿qué te dice esto? ¿Sabes qué? Todos tienen problemas. O todos los trabajos, todos tienen alguna medida de inclinación de los incisivos hacia mesial. ¿De acuerdo? Eso como grueso. Todos generan alguna inclinación mesial de quién? De los terminales también. Pero no los inclinan tanto. ¿De acuerdo? Entonces, puedes empezar a particularizar las cosas para darnos una idea. Movimiento distal a la molar. Entromedia, sean aparatos aplicando fuerza por bucal o sean aparatos aplicando fuerza por vestibular, la media es casi 3 milímetros de movimiento. ¿Cuánto lo inclinas en media?